En un instante el martillo cayó al suelo con un estruendo que resonó como un trueno en el silencio del garaje. Los ojos de Clara, verdes como los olivos de Jaén, se encontraron con los de Sofía, oscuros y profundos como la noche andaluza. No era solo una herramienta lo que Sofía había venido a buscar, algo más grande, más peligroso, latía entre ellas. Clara vivía en una casa blanca en las afueras de Granada, un pueblo donde el tiempo parecía detenido entre las calles empedradas y los aromas de jazmín. A sus 25 años, era la hija menor de una familia tradicional, criada bajo el peso de las expectativas, casarse, formar una familia, ser la mujer que todos esperaban. Pero Clara nunca se sintió parte de ese guión. Desde niña soñaba con algo más, algo que no podía nombrar, algo que la llenaba de miedo y deseo a partes iguales. Su vida era una rutina de trabajo en la panadería familiar, sonrisas forzadas y noches en las que se miraba al espejo preguntándose quién era realmente. Sofía, por otro lado, había llegado a España desde Colombia hacía apenas un año. A sus 24 años, trabajaba como mecánica en un taller cercano, un empleo que había conseguido tras meses de lucha en un país que no siempre la acogía con los brazos abiertos. Su cabello negro caía en ondas rebeldes sobre sus hombros, y sus manos, manchadas de grasa, contaban historias de esfuerzo y resistencia. Sofía era un torbellino, directa, valiente, con una risa que llenaba cualquier espacio. Pero también cargaba con su propia soledad, con el peso de estar lejos de su hogar y la lucha constante por ser aceptada. El encuentro entre ambas no fue casualidad. Una tarde, mientras Clara organizaba el garaje de su casa, un caos de herramientas heredadas de su padre, Sofía apareció en la entrada. «Necesito un destornillador». «El mío se rompió», dijo con una sonrisa despreocupada, como si irrumpir en la vida de alguien fuera lo más natural del mundo. Clara, con las manos polvorientas y el corazón acelerado, apenas pudo responder. Había visto a Sofía antes en el taller, siempre rodeada de ruido y movimiento, pero nunca tan cerca. Había algo en su forma de moverse, en la seguridad de sus pasos, que la desarmaba. «Pasa, busca lo que necesites», murmuró Clara, señalando las estanterías desordenadas. Sofía entró rozando el brazo de Clara al pasar, un contacto tan breve que podría haber sido accidental, pero que dejó un rastro de calor en su piel. Mientras Sofía rebuscaba entre las herramientas, Clara no podía dejar de mirarla. Había algo en su presencia que desafiaba todo lo que Clara conocía, las reglas, las miradas de los vecinos, el peso de las tradiciones. Y sin embargo, también la hacía sentir viva. «¿Siempre eres tan callada o solo cuando te piden un destornillador?», bromeó Sofía, sosteniendo una llave inglesa con una ceja arqueada. Clara se rió, sorprendida por el sonido de su propia risa, algo que no había escuchado en meses. Fue entonces cuando el martillo cayó, un descuido de Sofía que rompió el silencio y las hizo mirarse. En ese momento, algo cambió. No era solo un garaje, no eran solo herramientas. Era el comienzo de algo que ninguna de las dos podía ignorar. Esa noche, Clara no durmió. Las imágenes de Sofía llenaban su mente, su sonrisa, la curva de sus labios, la forma en que sus manos manejaban las herramientas con una confianza que ella envidiaba. Pero también estaba el miedo. Granada no era un lugar donde las mujeres como ella podían amar libremente. Las historias de su pueblo estaban llenas de rumores, de juicios susurrados en las plazas, de familias que desterraban a quienes se atrevían a ser diferentes. Clara sabía lo que significaba ser vista, ser señalada. Y aún así, no podía dejar de pensar en Sofía. Al día siguiente Sofía volvió. No pidió ninguna herramienta esta vez. «Quería devolverte el destornillador», dijo, aunque ambas sabían que era una excusa. Hablaron durante horas sentadas en el garaje entre el olor a aceite y metal. Sofía le contó sobre su vida en Colombia, sobre las noches bailando salsa bajo las estrellas, sobre la madre que dejó atrás y los sueños que aún llevaba consigo. Clara, por primera vez, habló de sus propios miedos, de la sensación de estar atrapada en una vida que no le pertenecía. Cada palabra era un paso hacia un territorio desconocido, un lugar donde ambas podían ser ellas mismas, aunque fuera solo por un momento.
Pero el mundo exterior no tardó en hacerse notar. Los vecinos comenzaron a hablar. Una mujer sola, extranjera, entrando y saliendo de la casa de Clara no pasaba desapercibida. Las miradas en la panadería se volvieron más agudas, los susurros más audibles. Clara sentía el peso de cada comentario, pero también la chispa de algo nuevo, una valentía que no sabía que tenía. Sofía, por su parte, parecía inmune a las habladurías. Que hablen, decía con una risa. No vivimos para ellos. Sin embargo, no todos en el pueblo eran tan indiferentes. El hermano mayor de Clara, Antonio, un hombre de 30 años con ideas rígidas y un sentido del honor arraigado, empezó a sospechar. Una tarde, al ver a Sofía salir del garaje, la confrontó. ¿Qué buscas aquí? ¿No tienes suficiente con tu taller? Su tono era cortante, cargado de desprecio. Sofía no se inmutó. Solo vine por una herramienta, respondió, sosteniéndole la mirada. Pero Antonio no era de los que se dejaban convencer fácilmente. Esa noche le advirtió a Clara: ten cuidado con quien dejas entrar en esta casa. No quiero que manches nuestro nombre. Clara sintió que el aire se le escapaba. El garaje, que había sido un refugio, ahora parecía una trampa. Pero cuando miró a Sofía al día siguiente supo que no podía retroceder. Había algo en ella, en su risa, en su forma de desafiar al mundo, que le daba fuerzas. Y así, entre herramientas y secretos, comenzaron a construir algo juntas. No era solo una amistad, no era solo deseo. Era algo más grande, algo que las hacía sentir vivas, pero también las ponía en peligro. Las tardes en el garaje se convirtieron en un ritual. Clara y Sofía encontraban excusas para verse: un tornillo perdido, una llave que necesitaba afilarse, cualquier pretexto para compartir el mismo espacio. El garaje, con su desorden de herramientas y su olor a metal, se transformó en un santuario donde podían hablar, reír y, a veces, solo mirarse en silencio. Cada encuentro era un desafío al mundo exterior, un acto de rebeldía contra las normas no dichas de su pueblo. Clara comenzó a notar cosas que antes ignoraba. La forma en que el sol dibujaba sombras en el rostro de Sofía, la manera en que sus manos, fuertes y precisas, parecían capaces de arreglar cualquier cosa, incluso un corazón roto. Pero también notaba el miedo que crecía en su interior. Cada vez que Sofía se acercaba demasiado, cada vez que sus dedos se rozaban al pasar una herramienta, Clara sentía un nudo en el estómago. No era solo el deseo lo que la asustaba, sino la posibilidad de perder todo lo que conocía: su familia, su hogar, su lugar en el mundo. Sofía, por su parte, parecía vivir sin ese peso. Hablaba con una libertad que Clara envidiaba, como si el mundo no tuviera derecho a juzgarla. Una tarde, mientras reparaban una vieja bicicleta en el garaje, Sofía le contó una historia de su infancia en Colombia. Cuando era niña, mi mejor amiga y yo nos escapábamos al río. Nos sentábamos en las rocas y prometíamos que nunca dejaríamos que nadie nos dijera cómo vivir. Sus ojos brillaban al recordarlo, pero luego se nublaron. Ella se casó el año pasado. No la he vuelto a ver. Clara sintió un pinchazo en el pecho. Quería preguntar más, pero algo en la voz de Sofía le dijo que ese recuerdo era un lugar sagrado, intocable. El pueblo, sin embargo, no era un lugar donde los secretos duraran mucho. Las visitas de Sofía al garaje no pasaron desapercibidas. Una vecina, doña Carmen, una mujer de 60 años con una lengua afilada, comenzó a esparcir rumores. Esa extranjera siempre está en la casa de los Morales. ¿Qué hace ahí tanto tiempo? Los comentarios llegaron a oídos de Antonio, que cada día se volvía más protector, más desconfiado. Una noche confrontó a Clara en la cocina. No me gusta esa mujer. No es como nosotros. ¿Qué quiere de ti? Clara intentó defenderse, pero las palabras se le atoraron. Solo es una amiga, mintió, sintiendo que traicionaba a algo más grande. La tensión creció cuando Sofía invitó a Clara a un festival en el centro de Granada. Era una noche de verano con música flamenca resonando en las plazas y luces colgando de los árboles. Clara dudó, sabiendo que ir significaba exponerse, pero la idea de pasar una noche con Sofía,
lejos del garaje, era demasiado tentadora. Se pusieron vestidos ligeros y caminaron juntas por las calles abarrotadas, riendo y compartiendo un vaso de sangría. Por un momento el mundo parecía perfecto. Sus manos se rozaron al pasar entre la multitud, y Clara sintió que podía respirar por primera vez en años. Pero la felicidad duró poco. En el festival, se encontraron con un grupo de conocidos de Antonio. Uno de ellos, un hombre llamado Miguel, las miró con desprecio. «¿Qué hace la panadera con la mecánica?», murmuró, lo bastante alto para que Clara lo oyera. Sofía, sin embargo, no se dejó intimidar. Tomó la mano de Clara y la apretó con fuerza, como diciendo, «No te escondas». Clara quiso devolverle el gesto, pero el miedo la paralizó. Cuando volvieron al pueblo, los rumores se habían multiplicado. Alguien había visto sus manos entrelazadas, y la historia creció hasta convertirse en algo escandaloso. Al día siguiente Antonio explotó. «No quiero que esa mujer vuelva a esta casa», gritó golpeando la mesa de la cocina. Clara intentó explicar, pero las palabras no salían. Su hermano la miraba como si fuera una desconocida. «¿Qué te pasa, Clara? ¿Quieres arruinar a esta familia?». Las lágrimas quemaban en sus ojos, pero no las dejó caer. En su lugar, salió corriendo al garaje, el único lugar donde se sentía segura. Allí, entre las herramientas, se permitió imaginar una vida diferente, una donde no tuviera que elegir entre su familia y lo que sentía por Sofía. Sofía, ajena a la discusión, llegó poco después. «¿Qué pasa?», preguntó al ver los ojos rojos de Clara. Por primera vez Clara no escondió sus emociones. Le contó todo, los rumores, las amenazas de Antonio, el miedo que la consumía. Sofía la escuchó en silencio y luego, sin decir nada, la abrazó. Fue un abrazo fuerte, cálido, como si quisiera protegerla del mundo entero. «No estás sola», susurró Sofía. «Nunca lo estarás». Ese abrazo marcó un punto de no retorno. Clara supo que no podía seguir viviendo a medias, escondiendo quién era. Pero también sabía que el camino que estaba a punto de tomar estaría lleno de obstáculos. El garaje, su refugio, ya no era suficiente. Lo que sentía por Sofía era más grande que cualquier herramienta, más fuerte que cualquier miedo. Y sin embargo el mundo exterior seguía esperando, listo para juzgarlas. El verano en Granada se volvió sofocante no solo por el calor, sino por la presión que envolvía a Clara. Cada día las miradas en el pueblo eran más pesadas, los susurros más afilados. Doña Carmen, con su rosario siempre en la mano, no perdía oportunidad de comentar en la plaza: «Esa chica Morales está metida en algo raro con la extranjera». Clara sentía que las paredes del pueblo se cerraban sobre ella, pero en el garaje, con Sofía, encontraba un respiro. Era como si el mundo exterior no existiera cuando estaban juntas. Una tarde, mientras compartían un café en el garaje, Sofía propuso algo que hizo que el corazón de Clara se detuviera. «Vámonos de aquí», dijo con una mezcla de seriedad y entusiasmo. «Podemos ir a Barcelona, o a Madrid. Lugares donde nadie nos conozca, donde podamos ser nosotras». Clara se quedó en silencio, imaginando una vida lejos de las calles empedradas, de las expectativas de su familia, de las miradas de los vecinos. Pero la idea también la aterrorizaba. ¿Cómo dejar atrás todo lo que conocía? ¿Cómo enfrentarse a un mundo que no prometía aceptarla? Antes de que pudiera responder, la puerta del garaje se abrió de golpe. Era Antonio, con el rostro endurecido. «¿Qué haces aquí otra vez?», le espetó a Sofía, ignorando a Clara. Sofía se puso de pie sin retroceder. «Estoy con una amiga, ¿eso es un problema?». Antonio dio un paso hacia ella, pero Clara se interpuso. «Basta, Antonio. No tienes derecho a hablarle así». Su voz temblaba, pero había una fuerza nueva en ella, una que sorprendió incluso a Sofía. La discusión escaló rápidamente. Antonio acusó a Sofía de corromper a su hermana, de traer ideas extranjeras que no encajaban en su pueblo. Clara, por primera vez, no se quedó callada. «No es ella, Antonio. Soy yo. Siempre he sido yo».
Las palabras salieron como un torrente y con ellas, una verdad que había guardado durante años. Antonio la miró incrédulo como si no reconociera a la mujer frente a él. Sin decir nada más, salió del garaje, dejando un silencio pesado. Esa noche Clara no pudo dormir. Las palabras de Sofía resonaban en su cabeza: vámonos de aquí. Pero también estaba el rostro de Antonio, lleno de decepción. Al día siguiente decidió hablar con su madre, Esperanza, una mujer de 50 años que siempre había sido el pilar de la familia. Esperanza escuchó en silencio mientras Clara, con el corazón en la garganta, intentaba explicarle lo que sentía por Sofía. No entiendo, Clara, dijo finalmente su madre con lágrimas en los ojos. Pero eres mi hija. Siempre lo serás. No era una aceptación plena, pero era un comienzo. Sofía, mientras tanto, enfrentaba sus propios desafíos. En el taller, algunos compañeros habían comenzado a tratarla con frialdad, influenciados por los rumores del pueblo. Su jefe, un hombre mayor con ideas anticuadas, le advirtió que no quería problemas en su negocio. Sofía, que había luchado toda su vida por un lugar en el mundo, no estaba dispuesta a rendirse. Pero también sabía que quedarse en el pueblo significaba enfrentarse a una batalla constante, no solo por ella, sino por Clara. Una noche, Clara y Sofía se escaparon a un mirador en las colinas de Granada. Bajo un cielo estrellado, hablaron de sus sueños, de sus miedos, de lo que significaba amarse en un lugar que no las entendía. No quiero que tengas que elegir entre mí y tu familia, dijo Sofía, con la voz quebrada. Clara tomó su mano, sintiendo el calor de su piel. No estoy eligiendo. Estoy encontrando mi lugar. Fue la primera vez que Clara se sintió dueña de su propia vida. Pero la paz no duró. Al día siguiente un grupo de hombres del pueblo liderados por Miguel, que enfrentó a Sofía fuera del taller. No eres bienvenida aquí, le dijo Miguel, con una amenaza velada en su tono. Sofía no retrocedió, pero Clara, que había ido a buscarla, sintió que el miedo la paralizaba. Corrió hacia Sofía, interponiéndose entre ella y los hombres. Déjenla en paz, gritó sorprendida por su propia valentía. Los hombres se rieron, pero se alejaron, dejando a Clara temblando y a Sofía mirándola con una mezcla de orgullo y preocupación. Ese incidente marcó un cambio. Clara supo que no podía seguir viviendo a medias, escondiendo quién era. Pero también sabía que quedarse en el pueblo significaba una lucha constante. Sofía, por su parte, estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, pero no quería que Clara sacrificara todo por ella. Podemos construir algo juntas, le dijo una noche mientras reparaban una vieja lámpara en el garaje. Pero solo si estás segura. Clara no respondió con palabras. En cambio, se acercó y por primera vez la besó. Fue un beso tímido, lleno de miedo y esperanza, pero también de una certeza que Clara nunca había sentido antes. El beso en el garaje cambió todo. Clara sintió que el mundo se detenía, que el ruido del pueblo, las expectativas de su familia, los rumores, todo se desvanecía en ese momento. Pero la realidad no tardó en golpear. Al día siguiente Antonio las vio salir juntas del garaje, sus manos rozándose por un instante. Su rostro se endureció y esa noche en la cena explotó. Esto no es una casa para vergüenzas, gritó golpeando la mesa. Esperanza intentó calmarlo, pero Antonio no escuchaba. Si sigues con esa mujer, no eres mi hermana, le dijo a Clara antes de salir de la casa. Clara se quedó en silencio con las lágrimas cayendo por sus mejillas. Esperanza la abrazó, pero no dijo nada. Era un silencio lleno de amor, pero también de impotencia. Clara sabía que su madre quería entenderla, pero el peso de la tradición, de lo que el pueblo esperaba, era demasiado grande. Esa noche Clara se encerró en su habitación, preguntándose si valía la pena arriesgar todo por lo que sentía. Sofía, mientras tanto, enfrentaba su propia tormenta. En el taller, las cosas habían empeorado. Su jefe le dio un ultimátum: o dejas de causar problemas, o estás fuera. Los rumores sobre su relación con Clara habían llegado al taller,
y algunos clientes se negaban a ser atendidos por ella. Sofía, que siempre había sido fuerte, sintió por primera vez que el mundo le cerraba las puertas. Pero no estaba dispuesta a rendirse. No voy a esconderme, le dijo a Clara una tarde, mientras caminaban por un sendero lejos del pueblo. Y no quiero que tú lo hagas. Clara admiraba la valentía de Sofía, pero también la asustaba. En el pueblo las cosas se estaban saliendo de control. Miguel y sus amigos comenzaron a hostigarlas, dejando notas amenazantes en el taller y en la puerta de la casa de Clara. Una noche alguien arrojó una piedra al garaje, rompiendo una ventana. Clara sintió que el miedo la consumía, pero también una rabia nueva, una que la empujaba a luchar por lo que quería. Decidieron enfrentarse al pueblo juntas. Una tarde Clara organizó una reunión en la plaza, algo inusual en un lugar donde las mujeres rara vez alzaban la voz. Con Sofía a su lado, habló frente a un pequeño grupo de vecinos. No estoy haciendo nada malo, dijo con la voz temblorosa pero firme. Solo estoy llamando a alguien. Algunos la miraron con desprecio, otros con curiosidad. Doña Carmen, sorprendentemente, guardó silencio. Pero Miguel interrumpió, burlándose. Esto no es un pueblo para eso, dijo. Sofía dio un paso adelante. Es un pueblo para todos, respondió, sosteniéndole la mirada. La reunión no cambió las cosas de inmediato, pero fue un comienzo. Algunas mujeres del pueblo, como Ana, una amiga de la infancia de Clara, comenzaron a acercarse, ofreciendo apoyo en silencio. Otras, como doña Carmen, seguían murmurando, pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. Clara y Sofía sabían que la lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentían que no estaban solas. Una noche, mientras reparaban una motocicleta en el garaje, Clara tomó una decisión. Quiero irme contigo, le dijo a Sofía. A Barcelona, a Madrid, a donde sea. Pero quiero que sea contigo. Sofía sonrió con los ojos brillantes. Entonces hagámoslo. Construyamos algo nuestro. Fue un momento de esperanza, pero también de incertidumbre. Clara sabía que dejar el pueblo significaba dejar atrás a su familia, su hogar, todo lo que había conocido. Pero también sabía que quedarse significaba renunciar a sí misma. La decisión no fue fácil. Clara pasó días hablando con su madre, intentando construir un puente entre ellas. Esperanza, aunque seguía luchando con sus propios prejuicios, comenzó a escuchar. No quiero perderte, le dijo una noche con lágrimas en los ojos. Pero tampoco quiero que vivas escondida. Fue un paso pequeño, pero para Clara significó el mundo. Mientras tanto, Sofía comenzó a planear su partida. Encontró un taller en Barcelona que estaba dispuesto a contratarla, y juntas comenzaron a soñar con una vida nueva. Pero el pueblo no las dejaría ir tan fácilmente. Una noche Miguel y sus amigos las siguieron hasta el mirador. No pertenecen aquí, gritaron, arrojando piedras. Sofía protegió a Clara con su cuerpo, recibiendo un golpe en el brazo. Fue un recordatorio cruel de lo que estaban enfrentando, pero también una prueba de su fuerza. Juntas corrieron de vuelta al pueblo, decididas a no dejar que el miedo las detuviera. La noche del ataque en el mirador dejó una marca en Clara y Sofía, pero también fortaleció su resolución. Ya no podían seguir viviendo en un lugar que las rechazaba. El garaje, que una vez fue su refugio, ahora parecía pequeño, insuficiente para contener todo lo que sentían. Decidieron que era hora de actuar. Barcelona se convirtió en su meta, un lugar donde podrían empezar de nuevo, lejos de las miradas y los juicios. Clara enfrentó una última conversación con su familia. Antonio, aunque seguía dolido, comenzó a suavizarse. Una tarde, mientras Clara ordenaba el garaje, él entró y se quedó en silencio, mirando las herramientas que habían sido de su padre. No entiendo lo que haces, dijo finalmente. Pero no quiero que te vayas odiándome. No era una reconciliación completa, pero era un paso. Clara sintió un alivio inmenso, como si una parte del peso que llevaba se hubiera desvanecido. Esperanza, por su parte, hizo algo que Clara no esperaba.
Una mañana, le dio una pequeña caja con fotos de la familia y una carta. «Esto es para que no nos olvides», dijo con la voz temblorosa. «Y para que sepas que siempre tendrás un hogar». Clara lloró al leer la carta, que hablaba de amor, de errores y de la esperanza de que algún día pudieran entenderse completamente. Fue un gesto que le dio a Clara la fuerza para seguir adelante. Sofía, mientras tanto, enfrentó sus propios desafíos. En el taller, su jefe le dio una última advertencia, pero ella ya había tomado una decisión. Renunció, decidida a no seguir trabajando en un lugar que no la respetaba. Con el poco dinero que había ahorrado, comenzó a planear la mudanza a Barcelona. Encontró un pequeño apartamento en el barrio del Raval, un lugar vibrante y diverso donde podrían encajar. Cada noche ella y Clara se sentaban en el garaje, planeando su nueva vida, imaginando un futuro donde no tuvieran que esconderse. Pero el pueblo no estaba listo para dejarlas ir. Los rumores se intensificaron, y Miguel y sus amigos se volvieron más agresivos. Una noche alguien pintó insultos en la puerta del garaje. Clara sintió que el miedo regresaba, pero Sofía tomó un trapo y comenzó a limpiar la pintura, con una determinación que inspiró a Clara. «No van a ganar», dijo Sofía con los ojos encendidos. «Esto es nuestro y nadie nos lo va a quitar». La comunidad comenzó a dividirse. Algunas personas, como Ana y otras mujeres jóvenes, empezaron a apoyar a Clara y Sofía, trayéndoles comida o simplemente ofreciendo una sonrisa. Otras, como doña Carmen, seguían alimentando los rumores. Pero algo estaba cambiando. En una reunión en la iglesia, un grupo de vecinos jóvenes habló a favor de Clara y Sofía, argumentando que el amor no debería ser juzgado. Fue un momento pequeño pero significativo, que mostró que el pueblo no era un monolito de intolerancia. A medida que se acercaba la fecha de su partida, Clara y Sofía comenzaron a despedirse del garaje. Cada herramienta, cada mancha de aceite, era un recuerdo de los momentos que habían compartido. Una noche, mientras empacaban, Sofía tomó la mano de Clara y la llevó al centro del garaje. «Aquí empezó todo», dijo sonriendo. «Vine a pedirte una herramienta y encontré algo mucho más grande». Clara rió con lágrimas en los ojos y la abrazó. Fue un momento de pura felicidad, un recordatorio de por qué estaban luchando. La última noche en el pueblo, Clara organizó una pequeña cena en el garaje. Invitó a Ana, a su madre y a un par de amigos que las habían apoyado. Antonio no asistió, pero envió un mensaje diciendo que esperaba verlas algún día. Fue una despedida agridulce pero también llena de esperanza. Mientras comían y reían, Clara sintió que por primera vez estaba viviendo como quería, no como los demás esperaban. El día de la mudanza, Clara y Sofía cargaron sus pertenencias en una vieja camioneta que Sofía había arreglado. Mientras conducían fuera del pueblo, Clara miró por la ventana, viendo las casas blancas y las calles empedradas desvanecerse. Sintió una punzada de tristeza, pero también una libertad que nunca había conocido. Sofía al volante le apretó la mano. «Vamos a estar bien», dijo. Y Clara, por primera vez, lo creyó. Barcelona era un mundo nuevo. Las calles del Raval estaban llenas de vida, colores, sonidos, personas de todas partes del mundo. Clara y Sofía se instalaron en su pequeño apartamento, un espacio modesto pero lleno de posibilidades. Por primera vez podían caminar de la mano sin miedo a las miradas, aunque aún sentían la sombra del pasado. El garaje de Granada parecía lejano, pero sus recuerdos seguían vivos en cada conversación, en cada risa compartida. Sofía encontró trabajo en un taller en el barrio del Born, donde su talento como mecánica fue rápidamente reconocido. Clara, por su parte, comenzó a trabajar en una cafetería, un lugar lleno de artistas y estudiantes que la hicieron sentir parte de algo más grande. Pero la transición no fue fácil. Clara extrañaba a su familia, especialmente a su madre, y las noches eran a menudo un torbellino de dudas. ¿Había hecho lo correcto? ¿Valía la pena dejar todo atrás? Sofía, siempre la más fuerte de las dos, la ayudaba a mantenerse en pie. «Estamos construyendo algo nuestro», le decía, mientras pintaban las paredes del apartamento o cocinaban juntas.
Pero también tenía sus propios miedos. En Colombia había dejado una vida atrás, y aunque nunca lo admitía, extrañaba a su familia y la calidez de su hogar. En Barcelona era libre pero también era una extranjera, siempre luchando por un lugar. Una noche, mientras caminaban por la playa de la Barceloneta, Clara se abrió como nunca antes. Tengo miedo de no ser suficiente, confesó, mirando el mar, de no ser lo que tú necesitas. Sofía se detuvo, tomó su rostro entre las manos y la miró a los ojos. Tú eres todo lo que necesito, dijo con una sinceridad que disolvió las dudas de Clara. Fue un momento que reforzó su conexión, un recordatorio de que su amor era más fuerte que cualquier miedo. Pero el pasado no las dejaba ir tan fácilmente. Una carta de Antonio llegó al apartamento pidiéndole a Clara que regresara para el cumpleaños de su madre. No quiero que estés tan lejos, escribió. Clara sintió una mezcla de culpa y esperanza. Decidió viajar a Granada por un fin de semana, con Sofía a su lado. Era un riesgo pero también una oportunidad para cerrar heridas. El regreso al pueblo fue agridulce. Esperanza las recibió con un abrazo, pero Antonio seguía distante. Durante la cena de cumpleaños, Clara habló abiertamente sobre su vida en Barcelona, sobre su amor por Sofía. Algunos familiares la escucharon en silencio, otros hicieron preguntas tímidas. No fue una aceptación total, pero fue un comienzo. Antonio, al final de la noche, se acercó a Clara. No lo entiendo, dijo, pero no quiero perderte. Fue un pequeño paso, pero para Clara significó todo. De vuelta en Barcelona, Clara y Sofía comenzaron a construir una comunidad. Conocieron a otras personas como ellas, mujeres que habían luchado por ser quienes eran. Juntas organizaron noches de música y poesía en su apartamento, creando un espacio donde podían ser libres. El garaje de Granada se convirtió en una anécdota que contaban con risas, un símbolo de cómo todo había comenzado. Pero la vida no estaba exenta de desafíos. Sofía enfrentó discriminación en el taller, donde algunos compañeros hacían comentarios despectivos sobre su origen y su relación con Clara. Ella respondía con su característica valentía, pero las heridas se acumulaban. Clara, por su parte, luchaba con la culpa de haber dejado a su familia. Juntas aprendieron a apoyarse, a sanar las heridas del otro, a construir un hogar donde ambas pudieran ser ellas mismas. Una noche, mientras miraban las estrellas desde el tejado de su edificio, Sofía le dio a Clara un pequeño anillo hecho a mano, con un diseño simple pero lleno de significado. No es una promesa de matrimonio, dijo riendo. Es una promesa de que siempre estaremos juntas, pase lo que pase. Clara, con lágrimas en los ojos, lo aceptó. Fue un momento que selló su compromiso, no solo con el amor, sino con la vida que estaban construyendo juntas. Los meses en Barcelona pasaron como un sueño. Clara y Sofía encontraron un ritmo, una forma de vivir que les pertenecía. El apartamento en el Raval se llenó de vida, plantas en las ventanas, fotos de sus viajes, herramientas que Sofía traía del taller. Pero el pasado seguía apareciendo en pequeños momentos. Una llamada de esperanza, un mensaje de Ana, un recuerdo del garaje que surgía en una conversación. Clara sabía que nunca dejaría de ser parte de Granada, pero también sabía que su hogar ahora estaba con Sofía. Un día, Clara recibió una noticia inesperada. Antonio le escribió pidiéndole que regresara al pueblo por una emergencia. Su madre había caído enferma, y la familia necesitaba estar unida. Clara sintió que el mundo se le venía encima. Sofía, sin dudarlo, insistió en acompañarla. Somos un equipo, dijo apretando su mano. Juntas volvieron a Granada, enfrentando un pueblo que aún no las aceptaba del todo, pero que ya no las miraba con tanto odio. La enfermedad de Esperanza resultó ser menos grave de lo que temían, pero la experiencia unió a la familia de una manera nueva. Antonio por primera vez habló con Sofía sin hostilidad. Le preguntó sobre su trabajo sobre Colombia, incluso bromeó sobre su habilidad con las herramientas. No era una aceptación completa, pero era un cambio. Clara sintió que por fin, había un puente entre su pasado y su presente.
De vuelta en Barcelona, Clara y Sofía comenzaron a soñar en grande. Sofía propuso abrir su propio taller, un lugar donde pudiera trabajar sin prejuicios. Clara, inspirada, decidió estudiar diseño, algo que siempre había querido pero nunca se había atrevido. Juntas comenzaron a planear un futuro donde pudieran construir algo propio, no solo un hogar, sino un legado. Pero la vida seguía poniendo obstáculos. Una noche un grupo de hombres atacó el taller donde trabajaba Sofía, rompiendo ventanas y dejando pintadas ofensivas. Fue un recordatorio de que, incluso en Barcelona, el mundo no siempre estaba de su lado. Sofía, aunque herida, se negó a rendirse. Con la ayuda de sus nuevos amigos, limpió el taller y siguió adelante. Clara, por su parte, organizó una manifestación en el barrio, exigiendo respeto y visibilidad para personas como ellas. La comunidad respondió y por primera vez, Clara sintió que no solo estaba luchando por ella y Sofía, sino por algo más grande. El apoyo de la comunidad les dio fuerzas. Comenzaron a participar en eventos locales, compartiendo su historia, inspirando a otros. Clara, que alguna vez se había sentido atrapada en el silencio, ahora hablaba con confianza. Sofía, siempre la más valiente, encontró en Clara una fuerza que no sabía que necesitaba. Juntas, eran imparables. Una tarde, mientras caminaban por el Park Güell, Clara se detuvo frente a un mosaico de colores vibrantes. «Esto es lo que somos», dijo señalando los azulejos. «Un montón de piezas rotas que juntas forman algo hermoso». Sofía rió abrazándola. «Eres una poeta», bromeó, pero sus ojos brillaban con orgullo. Fue un momento que encapsuló todo lo que habían vivido, el dolor, la lucha, el amor, la esperanza. A medida que el primer año en Barcelona llegaba a su fin, Clara y Sofía comenzaron a planear un viaje a Colombia. Sofía quería mostrarle a Clara su hogar, las calles donde creció, el río donde soñaba de niña. Era una forma de cerrar un círculo, de unir sus mundos. Clara, por primera vez, sintió que no tenía que elegir entre su pasado y su futuro. Podía tener ambos siempre y cuando tuviera a Sofía a su lado. El viaje a Colombia fue un punto de inflexión. Sofía llevó a Clara a las calles de Medellín, donde los colores vibrantes y los ritmos de la salsa llenaban el aire. Conoció a la familia de Sofía, una madre cálida que las recibió con abrazos y lágrimas, y hermanos que bromeaban con Sofía como si nunca se hubiera ido. Clara, que había temido no encajar, encontró un hogar en esas sonrisas, en las historias compartidas alrededor de una mesa llena de arepas y café. Por primera vez sintió que pertenecía a algo más grande que ella misma. De vuelta en Barcelona, Clara y Sofía estaban más unidas que nunca. El taller de Sofía comenzó a tomar forma, un pequeño espacio en el Born donde reparaba motos y creaba arte con piezas recicladas. Clara, mientras tanto, se inscribió en una escuela de diseño, donde sus ideas comenzaron a florecer. Juntas transformaron su apartamento en un refugio lleno de vida, con paredes cubiertas de dibujos y herramientas que contaban su historia. El pasado, sin embargo, nunca desaparecía del todo. Una carta de Antonio llegó un día, invitándolas al bautizo de su primer hijo. Clara dudó, temiendo que el pueblo no hubiera cambiado lo suficiente. Pero Sofía, siempre valiente, insistió en ir. «No podemos seguir corriendo», dijo. El regreso a Granada fue diferente esta vez. Algunos vecinos las miraron con curiosidad, otros con respeto. Doña Carmen, para sorpresa de Clara, les llevó un pastel de bienvenida. «No lo entiendo», dijo la anciana, «pero veo que son felices». Fue un gesto pequeño, pero para Clara significó el mundo. El bautizo fue un momento de reconciliación. Antonio, aunque seguía luchando con sus prejuicios, abrazó a Clara y le presentó a su hijo. «Quiero que seas parte de su vida», dijo. Sofía, a su lado, sonrió, sabiendo que cada pequeño paso era una victoria. Esa noche, mientras bailaban en la plaza del pueblo, Clara sintió que, por fin, estaba en paz con su pasado. De vuelta en Barcelona, Clara y Sofía continuaron construyendo su vida. El taller de Sofía se convirtió en un lugar de encuentro para la comunidad,
un espacio donde las personas podían ser ellas mismas. Clara, con sus diseños, comenzó a ganar reconocimiento creando carteles y murales que celebraban la diversidad. Juntas organizaron una exposición en el taller, mostrando su historia a través de fotos, herramientas y dibujos. La comunidad respondió con entusiasmo, y por primera vez, Clara sintió que su amor no solo era aceptado, sino celebrado. Una noche, mientras caminaban por las Ramblas, Clara tomó la mano de Sofía y la miró a los ojos. «Vine a pedirte una herramienta», dijo, imitando la voz de Sofía con una sonrisa. «Y acabé sosteniendo algo más que eso». Sofía rió abrazándola bajo las luces de la ciudad. «Sostuvimos algo más grande», respondió. Fue un momento que encapsuló todo lo que habían vivido: el garaje, los rumores, la lucha, el amor, la libertad. El final no fue un cuento de hadas, pero fue real. Clara y Sofía sabían que el mundo aún tenía desafíos, que los prejuicios no desaparecían de la noche a la mañana. Pero también sabían que juntas podían enfrentarlo todo. El garaje en Granada, donde todo comenzó, seguía siendo un símbolo de su comienzo, un recordatorio de que el amor puede nacer en los lugares más inesperados, entre herramientas y sueños, entre miedo y esperanza. Y mientras caminaban juntas por las calles de Barcelona, sabían que pase lo que pase, siempre tendrían la una a la otra.